Bienvenidos. Hoy nos espera una exploración, bastante profunda de un tema que, bueno, nos define a todos, la personalidad. Un tema fascinante, sin duda. Tenemos aquí unos apuntes muy completos de un curso universitario sobre comportamiento organizacional. Y la idea, nuestra misión hoy, es ir desgranándolos juntos. Exacto. Queremos asegurarnos de cubrir cada aspecto clave, o sea, punto por punto, para entender de verdad qué nos hace ser como somos. Me parece perfecto. Arranquemos con algo básico, pero que ya da que pensar. ¿Qué significa persona? Porque resulta que personalidad viene del latín persona, que era la máscara de los actores. ¡Qué interesante punto de partida! Sí, ¿no? Intriga pensar en qué consiste nuestra máscara y qué hay detrás realmente. Es una etimología muy sugerente, la verdad. Nos prepara para ver la personalidad no solo como algo interno, sino, bueno, como algo que se expresa y se ve en cómo interactuamos con el mundo. Totalmente. Y antes de meternos de lleno en los modelos y todo eso, el material arranca con una idea que me parece fundamental: la dignidad intrínseca del ser humano. Ajá. Subraya que cada persona tiene un valor inherente, ¿sabes? Simplemente por ser, más allá de sus características o lo que logre. No somos solo máquinas que piensan o un conjunto de reflejos. Claro, somos más complejos. Mucho más. Somos como un espíritu que vive y se desarrolla en un entorno social, cultural. Ok, establecida esa base de valor humano, vamos al núcleo. ¿Cómo definimos personalidad? Los apuntes dicen que es algo dinámico, no es algo fijo. Correcto. No es estático. Es el desarrollo de nuestro sistema psicológico completo. Me gustó la definición clásica de Gordon Allport, la organización dinámica, de sistemas psicofísicos que determinan ajustes únicos al entorno. Suena un poco técnico, ¿sí? Sí, suena académico, pero en esencia se refiere a la suma de cómo reaccionamos, cómo interactuamos. Pone mucho foco en rasgos que se pueden medir. Exacto. Esos rasgos son como nuestros patrones consistentes de comportamiento. Y un punto crucial que recalcan los apuntes, que ya mencionaste, es que la personalidad es una mezcla ¿De qué? de herencia y ambiente. Aunque, y esto es interesante, el material parece darle un peso inicial mayor a la herencia en su configuración básica. Mira vos, Y también introduce el concepto de huellas mnémicas. huellas menémicas. Sí, es una forma elegante de decir que nuestra personalidad se va como esculpiendo con los recuerdos, las vivencias, las sensaciones que dejan marca en nuestra memoria. Son como pequeñas huellas que van trazando el camino de quienes somos. Me gusta esa imagen. Y para visualizarlo mejor, proponen una metáfora potente: el trípode de la personalidad. El trípode. Sí, Tiene 3 patas: constitución, temperamento y carácter. Y lo ilustran con el ejemplo de una tal Ana. el ejemplo de Ana, muy bueno. Por herencia, o sea, por constitución, Ana es enérgica y sensible. Esto se manifestaría en un temperamento entusiasta, quizás, no sé, algo impulsiva. Me la imagino muy expresiva. Precisamente. Ahí está la base, lo biológico. Pero aquí entra en juego la tercera pata, el carácter. Su crianza, sus experiencias, o sea, el ambiente, moldearon ese temperamento. ¿Cómo? Aprendió a ser prudente, autocontrolarse. Y es esa combinación la que le permite, a pesar de su impulsividad natural, ser una líder efectiva, que planifica, que maneja la presión. O sea que las 3 patas interactúan. Constantemente. El ejemplo de Ana es genial justo por eso, porque muestra que no son cosas separadas. A ver si entendí bien las patas. La constitución sería nuestra base biológica, lo que traemos de fábrica, digamos, lo heredado. Correcto, eso es lo innato. El temperamento serían esas características emocionales básicas, las más estables, ligadas a lo biológico, pero ya, como teñidas por la cultura. Como nuestro color emocional. Algo así, sí. Nuestra reactividad afectiva predominante. Y el carácter entonces sería la parte más moldeada por la experiencia, nuestra forma habitual de actuar, nuestra marca personal, que se forma con el tiempo y lo que aprendemos. Exactamente. Es como aplicamos esa base biológica y temperamental en el mundo real, influidos por lo que vivimos y aprendemos. Y como bien decías, este trípode nunca está aislado. Siempre interactúa con el contexto social, cultural. Es una estructura clave, pero permeable. Interesante. Además de este trípode, los apuntes presentan otra forma de analizar la personalidad, a través de 4 dimensiones.
no parece que excluyan al trípode, ¿eh? No, para nada, lo complementan. La primera es la dimensión biográfica. Esta se centra en los hitos de nuestra vida, ¿viste? Esas experiencias que realmente marcan un antes y un después. Como, no sé, un accidente, un gran amor, una pérdida. Exacto. O un gran éxito, una mudanza importante. Momentos que dejan una huella emocional profunda, los afectos, y que pueden generar nuevas ideas o principios que guían nuestra conducta. El material sugiere que esta dimensión tiende a ser bastante estable. Estable. Sí, a menos que hagamos un trabajo consciente para, digamos, reinterpretar nuestro pasado, para resignificarlo. Entendido. Luego viene la dimensión cognitiva o aptitudinal. Esta parece más directa. Se refiere a lo que sabemos, nuestras ideas, habilidades, cómo procesamos la información. Así es. El ejemplo es claro. Alguien con formación en psicología quizás actúe con más empatía porque entiende ciertos mecanismos. Mientras que otro, sin esa formación, podría ser más autoritario por desconocer otras formas, ¿no? Podría ser, sí. La tercera es la dimensión dinámica o emocional. Aquí hablamos de nuestras tendencias afectivas que predominan, nuestras pasiones, las emociones que nos caracterizan. Como el ejemplo del introvertido que siente ansiedad en grupos grandes y por eso los evita. Su patrón emocional guía su comportamiento. Tal cual. Y la última, la dimensión existencial o proyectiva. Esta me parece clave. A mí también. Se trata de nuestra capacidad de mirar al futuro, de tener proyectos de vida y cómo esa visión organiza lo que hacemos ahora, en el presente. El ejemplo de quien sueña con un refugio de animales es perfecto. Y por eso, ahora ahorra, estudia, busca voluntarios. El futuro dando forma al presente. Y lo crucial aquí, insisto, es que estas 4 dimensiones no son cajones separados. Están totalmente interconectadas. Claro, tiene sentido. Nuestra historia, la biográfica, influye en nuestras emociones, la dinámica. Nuestros conocimientos, la cognitiva, afectan nuestros planes, la existencial. Y así, en un ciclo constante. Es un reflejo de nuestra complejidad como seres humanos. Hablando de complejidad, bueno, inevitablemente llegamos a Sigmund Freud. Los apuntes le dedican una parte a su visión psicoanalítica con sus famosas tópicas. Las tópicas freudianas, ¿sí? Un clásico. La primera tópica divide la mente en niveles de conciencia. Correcto. Freud propuso 3 niveles. El consciente, que es básicamente lo que tenemos en mente ahora mismo, de lo que nos damos cuenta. ¿Cómo estar hablando de esto? Exacto. Luego el preconsciente, que son recuerdos o pensamientos a los que podemos acceder si nos esforzamos un poquito, como recordar qué cenamos anoche. Vale. Y luego, el gran misterio. ¿El inconsciente? El inconsciente. Ese almacén profundo de deseos, miedos, traumas reprimidos, a los que no tenemos acceso voluntario, pero que, según Freud, influyen muchísimo en lo que hacemos y sentimos. El ejemplo del miedo inexplicable a los perros por un trauma infantil olvidado es muy gráfico. Totalmente. Y la represión sería el mecanismo que mantiene todo eso oculto, ¿no? Ese es el mecanismo clave para Freud, ¿sí? Y no se quedó ahí. Luego propuso una segunda tópica, que complementa la primera, con 3 instancias psíquicas que interactúan: el ello o id, el yo, ego, y el superyo, superego. A ver. El ello es la parte más primitiva, puro instinto buscando placer inmediato, totalmente inconsciente. Es el bebé que llora exigiendo comida ya. Entiendo. El yo, en cambio, es el negociador. Exacto. El yo opera según el principio de realidad. Trata de satisfacer los impulsos del ello, pero de una manera que sea realista y socialmente aceptable. Es el adulto que espera su turno en la fila, aunque tenga hambre. Tiene que hacer malabares. Totalmente. Tiene que lidiar con el ello, con el superyo y con el mundo exterior. Y finalmente, el superyo, nuestra conciencia moral. Eso es, se forma al internalizar las normas, los valores, las prohibiciones de nuestros padres, de la sociedad. Es la fuente de la culpa, pero también de nuestros ideales, de lo que aspiramos a ser. Es la voz interna que nos dice: no robes, está mal. Entonces, la dinámica de la personalidad, según Freud, viene de la lucha constante entre estos 3. El yo intentando mantener un equilibrio ahí medio precario. Un equilibrio muy precario, sí. Entre los deseos impulsivos del ello, los mandatos morales del superior y las exigencias de la realidad. Suena agotador ser un yo. Definitivamente es una visión dinámica y bastante conflictiva de la psique.
Freud creía que gran parte de nuestra personalidad se forja en cómo manejamos esos conflictos internos, muchos de ellos inconscientes. Es una perspectiva que, bueno, aunque muy debatida, ha sido enormemente influyente. Volviendo a una visión más general, los apuntes reafirman algo que ya mencionamos. La personalidad nace de la interacción entre herencia y ambiente o contexto. Sí, volvemos a esa dupla clave. La herencia nos da la base genética, lo innato. Sí, la estructura molecular, como dice el texto. Pero el ambiente, la cultura, la familia, la educación, las experiencias laborales, incluso nuestras elecciones personales, es lo que moldea cómo se expresa esa base. Y un punto importante que resaltan es que no somos esponjas pasivas. Para nada. Filtramos y reinterpretamos activamente esos condicionamientos ambientales a través de nuestra impronta personal. Nos vamos subjetivando, construyendo nuestra identidad única a través de la experiencia. También mencionan que, aunque con la edad tendemos a cambiar un poco, quizás nos volvemos más meticulosas, más afables, menos propensas a la ansiedad, las diferencias entre personas siguen siendo importantes a lo largo de la vida. No es que nos volvamos todos iguales. Para nada. Las diferencias individuales persisten. Es un diálogo fascinante y continuo entre lo que nos viene dado y lo que construimos, entre nuestro interior y el mundo exterior. Un proceso que en realidad nunca se detiene. Para intentar poner algo de orden en toda esta complejidad, surgieron distintos modelos que buscan clasificar y medir la personalidad. Los apuntes distinguen dos grandes enfoques, los modelos constitucionales y los modelos factoriales. Correcto. Los constitucionales miran más a la biología, ¿verdad? Exacto. Se centran en la base biológica, hereditaria. La idea es que factores innatos, genética, sistema nervioso, hormonas, determinan nuestra disposición básica, nuestro temperamento. El ejemplo del bebé que ya es irritable o tranquilo desde que nace apunta a esto. Aquí encaja la tipología de William Sheldon, ¿no? La de los tipos de cuerpo. Esa misma, la histórica tipología de Sheldon que relacionaba tipos de cuerpo con personalidad. Ah, sí. Los famosos endomorfos, más redondos, sociables, tipo viscerotonia. Exacto. Mesomorfos, musculares, enérgicos, somatotonia. Y ectomorfos, delgados, reservados, cerebrotonia. Suena un poco determinista hoy, ¿no? Sí, hoy se considera una simplificación excesiva y con poca base empírica sólida, la verdad. Pero fue un intento temprano de buscar bases biológicas. Frente a esto surgieron los modelos factoriales. ¿Y estos cómo son? Tienen un enfoque muy diferente. Utilizan la estadística, concretamente el análisis factorial, para identificar dimensiones o factores básicos de la personalidad a partir de cómo se agrupan las conductas observables. Su meta es más pragmática, medir y predecir patrones de comportamiento. Aquí es donde la idea de rasgos cobra más fuerza. Como decía Nutin, que citan en los apuntes, los rasgos no los vemos directamente. Claro, son constructos. Son constructos mentales que inferimos al observar que alguien actúa de forma consistente en diferentes situaciones. Si alguien suele hablar mucho en fiestas, inferimos el rasgo sociable. La diferencia clave es esa. Los modelos constitucionales buscaban el origen biológico. Los factoriales buscan patrones medibles en la conducta. Ambos comparten la idea de que hay características estables que nos definen, pero difieren en cómo las identifican y explican. Profundicemos entonces en los modelos factoriales, que parecen tener más peso actualmente. El de Hans Eysenck es uno de los pioneros importantes. Sí, Eysenck propuso un modelo muy influyente, basado inicialmente en dos grandes dimensiones bipolares. ¿Cuáles eran? Extroversión versus introversión, que es nuestro nivel de sociabilidad y energía hacia afuera o hacia adentro, y la otra es estabilidad emocional versus neuroticismo o inestabilidad. Que sería nuestra tendencia a mantener la calma o a experimentar emociones negativas como ansiedad, irritabilidad. Exactamente. Y luego añadió una tercera. Psicoticismo. Psicoticismo. ¿Para qué? Para describir tendencias hacia la insensibilidad, la impulsividad o, digamos, el inconformismo social. Lo interesante es que Eysenck intentó vincular estas dimensiones con diferencias biológicas subyacentes. Ah, mira. Colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, dándoles una nueva interpretación basada en sus ejes. Los apuntes incluso detallan las características de cada uno. Es un modelo muy estructurado, entonces. Sí, con una jerarquía clara. Factores amplios que agrupan rasgos más específicos
que a su vez agrupan hábitos manifestados en respuestas concretas. Fue un intento importante de crear un modelo científico y biológicamente fundamentado de la personalidad. Pero quizás el modelo factorial más dominante hoy en investigación, sobre todo en psicología organizacional, es el modelo de los 5 grandes, o Big Five. Ah, sí, los 5 grandes, definitivamente. ¿Cuáles son esos 5 factores? Recuérdame. Claro. Los 5 grandes proponen que la mayoría de las diferencias significativas entre las personalidades pueden resumirse en 5 dimensiones amplias. Primero, extraversión, sociabilidad, asertividad, búsqueda de excitación. Se relaciona mucho con roles de liderazgo. Ok. Segundo, afabilidad o amabilidad, cordialidad, cooperación, confianza en los demás. Se relaciona con menos conflictos, aunque los apuntes sugieren que una alta afabilidad no siempre lleva a mayor éxito profesional, curiosamente. Interesante. Tercero. Meticulosidad, también llamada escrupulosidad o responsabilidad, organización, disciplina, confiabilidad. Este factor es consistentemente el mejor predictor del desempeño laboral en muchas profesiones. Ese es clave, entonces. ¿Muy clave para el mundo laboral? Cuarto, estabilidad emocional. El opuesto al neuroticismo. Calma, seguridad, resistencia al estrés, el polo positivo. Muy ligado a la satisfacción con la vida y el trabajo. Lógico. ¿Y el quinto? Apertura a la experiencia. Curiosidad intelectual, imaginación, aprecio por el arte, las nuevas ideas. Es beneficioso para la creatividad, la adaptación al cambio, y los equipos con alta apertura suelen rendir mejor. Estos 5 grandes sí parecen tener mucho respaldo empírico, ¿no? Muchísimo. Son el modelo de referencia en gran parte de la investigación actual. Y luego está el otro gigante, al menos en popularidad. El indicador de tipo Myers-Briggs, el MBTI. Ah, el MBTI. Una herramienta omnipresente en talleres de desarrollo, coaching. Sí, muy conocido. Se basa en la teoría de los tipos psicológicos de Carl Jung y clasifica a las personas en 16 tipos, según sus preferencias en 4 dicotomías. ¿Cuáles eran? Fuente de energía. Extrovertido E o introvertido I. ¿Cómo recopilan información? Sensorial S o intuitivo N. ¿Prácticos versus visión general? ¿Algo así? Exacto. ¿Cómo toman decisiones? Pensador T o emocional F. Lógica versus valores. ¿Y cómo prefieren organizar su vida? Juzgador J o perceptivo P. Estructura versus flexibilidad. Suena útil para entender diferencias, pero los apuntes son bastante críticos con el MBTI, ¿cierto? Sí, lo son. Señalan problemas de validez, que fuerza a la gente a encajar en categorías sí, no, sin matices. Como si fueras o blanco o negro. Exacto, sin grises. Y que sobre todo no predice bien el desempeño laboral. Por eso, no lo recomiendan para selección de personal. Entiendo la crítica. A pesar de su enorme popularidad, su fundamento científico es más débil comparado con los 5 grandes, que miden rasgos en un continuo, no tipos categóricos. Sin embargo, el propio material reconoce su valor práctico. ¿Cuál sería? Puede ser una herramienta útil para el autoconocimiento y sobre todo para mejorar la comunicación y la comprensión en equipos. Ayuda a la gente a apreciar que hay diferentes maneras válidas de trabajar y procesar información. Para eso sí puede servir. Entendido. Recapitulando un concepto anterior que ayuda a integrar todo esto, los apuntes distinguían entre constitución y dinámica de la personalidad. ¿Podríamos refrescar esa diferencia clave? Claro, la constitución es la base más estable, lo innato, la herencia y el temperamento inicial. Podríamos pensar en ella como el material de construcción básico con el que empezamos. El punto de partida. Exacto. La dinámica, en cambio, se refiere a cómo esa base se desarrolla, se adapta y cambia a lo largo de la vida a través de la interacción con el entorno y las experiencias. Es el proceso continuo de construcción y ajuste. O sea, la personalidad tiene elementos fijos, pero está en evolución constante. Precisamente. No somos una foto fija. Y ya para cerrar este recorrido tan completo por los conceptos, los apuntes mencionan una última idea de Freud: las series complementarias. Parece otra forma de explicar la interacción de factores. Así es. Es un modelo integrador que Freud propuso para explicar la causa de la conducta y, bueno, también de los síntomas neuróticos. Sugiere que la personalidad y el comportamiento son el resultado de la interacción de 3 series de factores que se complementan entre sí. 3 series. ¿Sí? Primero, el factor constitucional.
la herencia, lo biológico, lo innato. La base de nuevo. Segundo, el factor de la experiencia infantil. Las vivencias tempranas, especialmente las relaciones con figuras clave, que moldean esa base constitucional. El pasado que nos marca. Y tercero, el factor desencadenante. Una situación actual, un evento o estrés presente que actúa sobre la estructura formada por los dos factores anteriores y provoca una respuesta o conducta específica. La clave es complementarias. Ningún factor explica todo por sí solo. Esa es la clave. Necesitas una cierta predisposición constitucional, moldeada por experiencias clave, para que un desencadenante actual produzca un efecto determinado. Es una visión que realmente enfatiza la interacción compleja entre naturaleza y crianza a lo largo del tiempo. Refuerza la idea central de que somos producto de una interacción increíblemente compleja. Exacto. Entre factores internos y externos, pasados y presentes. No somos ni pura biología ni pura experiencia, sino una mezcla única y dinámica. Bueno, creo que realmente hemos hecho honor a la misión de hoy. Examinar estos apuntes sobre personalidad punto por punto, sin dejar cabos sueltos. Ha sido un recorrido exhaustivo, sí. Hemos ido desde la definición básica y la dignidad humana, pasando por el trípode constitución, temperamento, carácter y las 4 dimensiones: biográfica, cognitiva, emocional, existencial. Nos metimos en la estructura psíquica de Freud con sus 2 tópicas. Analizamos los determinantes clave, herencia y ambiente, y exploramos a fondo los distintos modelos de clasificación, los constitucionales como Sheldon, los factoriales influyentes como Ising y los 5 grandes. Y el popular pero cuestionado Myers-Briggs, sí. Y cerramos con la idea integradora de las series complementarias. De verdad que no nos dejamos nada en el tintero. Sin duda, un análisis profundo y detallado. Lo que queda claro, creo, es la inmensa complejidad y riqueza del concepto de personalidad. Totalmente. Estos modelos y teorías son herramientas valiosísimas, especialmente en contextos como el comportamiento organizacional, para entender tendencias, predecir conductas, facilitar la interacción, pero siempre con la conciencia de que cada individuo es único y a menudo desborda las categorías. Siempre hay matices. Exacto. La danza constante entre nuestra biología, nuestra historia personal, nuestra cultura y el momento presente es lo que nos configura, en un proceso que, en el fondo, dura toda la vida. Y todo esto nos deja una pregunta resonando. Si somos esta mezcla tan intrincada de factores heredados, aprendidos, vividos, contextuales, ¿qué margen real tenemos para cambiar? Para rediseñar esa máscara de la que hablábamos al inicio. Buena pregunta. ¿Somos capitanes de nuestro barco? ¿O más bien, navegantes expertos en corrientes que ya están ahí? Quizá entender toda esta maquinaria interna y externa no nos da el control absoluto, pero sí nos puede dar una perspectiva más clara y tal vez un poco más de libertad en cómo navegamos nuestra propia vida. Una brújula más clara, como decías al principio. Exacto. Una reflexión potente para seguir dándole vueltas.